Cada vez que se acerca el tiempo final, porque todo se acaba, estamos más conscientes de que las cosas que el Señor nos anunció para nuestro bien, porque Él no necesitaba, evidentemente, porque Él lo sabe todo, y nos ha dejado a nosotros la palabra de la revelación. La revelación es que el velo que cubre nuestra mente, nuestros ojos, se ha quitado. Eso es revelar, quitar el velo. Por eso el libro del Apocalipsis se llama así, el libro de la revelación. El momento en que el Señor quita el velo que impide, evidentemente, ver lo que hay detrás, la cortina. Y no se puede ver lo que hay detrás. Y como vamos viendo por los acontecimientos y por las cosas que están ocurriendo, el Señor dijo que iba a haber un aletargamiento, un enfriamiento, algo que iba a dejar a los hombres, a los seres humanos, como sin ganas de nada. Eso es lo que se refiere cuando dice y habla en la Biblia de los días de Noé y los días de Lot. Los días de Noé, durante 100 años aproximadamente que estuvo Noé haciendo el arca, 100 años, que se dice rápido, y a la vez, predicando, y simplemente la gente se acercaría allí para ver qué hacía Noé, para qué era ese trasto que estaba allí preparando. Y él, evidentemente, les daba un mensaje. Pronto, una gran lluvia descenderá y inundará toda la tierra, y todos los que no estén dentro de ese arca morirán. ¿Hay algo raro que yo estoy sintiendo con el micrófono? Veo que a veces como que se va. No, está bien. Todo el que no estuviera dentro de aquel arca, de aquel barco, moriría. Bueno, es un poco también la realidad de hoy. Aquello fue un ejemplo, aunque murió toda la gente que había, y todos los animales y toda la existencia, menos los que entraron en aquel arca. Hoy el arca es Cristo, y el que no esté en Él, ni siquiera con Él, en Él, pues evidentemente también perecerá. Y el Señor lo dijo. Pablo nos hace una referencia muy clara en la carta que le escribe a los romanos, en la cual les manifiesta que el final del tiempo ocurriría algo catastrófico. ¿Tú te has fijado que todas las leyes que se están promoviendo y aprobando, y constantemente estos gobiernos tan extraños que estamos teniendo, solo hablan de derechos, pero nunca mencionan deberes? Cuando la gente cree que solo tiene derechos y no deberes, pues se producen caos. ¿Os habéis dado cuenta que en estas semanas y durante un tiempo han estado esta panda de ineptos e inútiles que conforman el partido Podemos? Y perdonadme que hable de política, pero es que tenéis que tenerlo muy claro en vuestra mente. Panda de ineptos e inútiles, queriendo destruir todo, obedeciendo a su padre el diablo, porque es el que quiere hurtar, matar y destruir. Cambiaron una ley que protegía a las mujeres. Estaban convencidos en su ignorancia, en su estupidez, idiotez, porque el idiota es el que no es capaz de pensar, no es un insulto. Se usa como insulto, pero no es un insulto. Creyeron que iban a hacer una ley
que vamos, prácticamente a los hombres, porque no está hecha para mujeres, está hecha para hombres, nos iba a dejar ya a sus pies anulados. Y resulta que en su ineptitud lo han hecho tan mal, que tristemente, cuidado, porque a mí no me alegra eso, al contrario, me parece lamentable. Por eso quiero hablaros de la estupidez y de la insensatez que en los últimos tiempos está gobernando y presidiendo la tierra. Hacen una ley que era el mayor éxito de la señorita esta o señora que de un supermercado de cajera pasó a ministra, y están saliendo violadores, están saliendo delincuentes, en definitiva, gente que de ninguna manera cualquier persona normal y razonable quisiera que estuviera en la calle. Ese tipo de personas tienen que estar donde estaban, pero por su ley nueva están saliendo a la calle y se están reduciendo las penas. ¿Qué tendrán en su cabeza? ¿Qué afán de acabar y de destruir toda la creación? ¿Qué odio tan grande tienen hacia Dios? Porque en el fondo, en la forma, es eso. No quieren admitir de ninguna manera que Dios lo hizo todo perfecto en su tiempo. Y creen ellos que pueden ser los nuevos creadores. Toda la ciencia está apuntando para ser creadores y por tanto dejar a un lado a Dios. ¡Qué insensatez! ¡Qué cosa más absurda! ¿Y qué tarea tan inútil han emprendido? De tal manera que la radiografía de este mundo, pues Romanos capítulo 1, nos la muestra. Y dice a partir del versículo 18 que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, o sea, nadie busca a Dios, e injusticia. No es injusto que hagan una ley para castigar más y resulta que se castiga menos. Injustamente retienen la verdad, o sea, no admiten que lo que había es lo que es, quieren cambiarlo todo, ya que lo que se puede conocer de Dios, a ellos se le manifestó, pues Dios mismo se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y divinidad o deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo y se pueden discernir o entender por medio de las cosas creadas. O sea, no habría que añadir muchísimo más. Claro, esta terquedad y esta necedad está llevando a que el versículo 24 dice, por eso Dios los entregó. El 26, por eso Dios los entregó. 28, después de la coma, Dios los entregó. O sea, ha llegado un punto en que lo que estamos viendo y viviendo es ya, definitivamente Dios ha entregado a una mente oscura, ténebre, evidentemente una desviación sexual, antinatural, anti todo, y es lo que, fijaos, hace 2000 años Pablo le escribió a los romanos, es lo que está sucediendo. Los hombres cambiaron el uso natural, que es con una mujer, para estar con hombres, y las mujeres, de la misma manera, para estar con mujeres en lugar de hombres. O sea, todo queriendo cambiarlo, todo queriendo tergiversarlo, todo absolutamente absurdo. Por eso, creo que una de las cosas que se han olvidado es dar gracias y sobre todo dar gracias a Dios. Porque, repito, el concepto que hay establecido en la sociedad es que solo tenemos derechos, pero no tenemos obligaciones y no tenemos deberes.
Entonces, como todo el mundo solo tiene derechos, pues está pasando lo que está pasando. Hay un día que no está en la Biblia, pero es un día que ya llevamos unos pocos años tratando de que se inculque en nuestros corazones y se establezca como algo a seguir. Se ha metido el Halloween, que no era nuestro, se han metido muchas costumbres. Hasta ahora este día, el Viernes Negro que ya su propio nombre indica, de las compras, o sea, se han ido metiendo cosas y cosas culturalmente malas de otros países, especialmente que han venido de los Estados Unidos de América, que un tiempo atrás, fueron los pioneros y los que tuvieron en sí la responsabilidad, el mandato y la comisión de llevar el Evangelio por todas partes del mundo. Os puedo asegurar que de allá de los Estados Unidos salieron a todas partes del mundo misioneros, y encontrabas en cualquier rincón de la tierra una misión norteamericana, cosa que era un mandato de Dios y que ellos cumplieron, pero poco a poco se fue relajando, poco a poco se fue infectando la sociedad, hasta que hoy están discutiendo si se puede leer la Biblia en las escuelas o si no se puede, si se puede orar o no se puede orar. Quiere decir que lo que hoy está en Estados Unidos, hablo en global, en general, no tiene nada que ver con el pasado que de alguna manera Dios permitió que comenzara bien, comenzara correctamente. Y correctamente comenzó porque los primeros gobernantes muy importantes, tomaban en cuenta la Biblia. Para ellos era la palabra de Dios lo que quisieron plasmar y plasmaron en sus leyes. Claro, recuerda, poco a poco se han ido modificando, cambiando, para que ya Dios saliera del entorno. Y hoy por hoy, ya te digo, es una lucha por sostener o mantener lo que un día englobó a todo el país, en general. Quiere decir que la mayoría de la nación de Norteamérica pues practicaba el Evangelio, honraban a Dios, honraban su palabra, honraban con sus diezmos y ofrendas para poder extender el Evangelio. O sea, honraban constantemente a su Creador porque lo reconocían, porque lo admiraban. La palabra, cuando dice el Señor, nos enseña a orar, dice: santificado sea tu nombre. Ese es el sentido: honrarle, respetarle, magnificarle, glorificarle, sobre todo tenerlo siempre en cuenta. Pero el Señor nos lo mandó como tarea, quizá porque sabía que al final del tiempo, como estamos ahora, ese capítulo está muy deteriorado, el santificar el nombre de Dios. Ya no se nombra, no lo pones en tu boca, aunque sea con ese nombre genérico de Dios, para bien, sino para mal. Y yo estoy convencido de que una de las desgracias, de las consecuencias que está viviendo este mundo, por su mala cabeza, evidentemente, por sus malas decisiones, tiene que ver con no dar gracias. Dice el versículo 28, como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente depravada. Mente depravada. Y en el contexto, y no quiero extenderme más porque quiero entrar en materia de lo que hoy vamos a hablar, es no darle gracias, no darle la gloria a Dios, no reconocer lo que Él es, lo que ha hecho. Os conté lo de la ley al principio para que veáis, como es tan claro y establecido, ellos han querido tergiversarlo, pero es que nunca podrán tergiversarlo. O sea, nunca un traje elegante de cualquier época podrá ser comparable con un trapo.
Nunca. Entonces, si tú quieres imponer el trapo y convencer a la gente de que es mejor que un traje elegante, no va a funcionar, porque es el elegante el que funciona. Es lo correcto lo que funciona. Y por eso, os decía, les está yendo tan mal, que aún sus propias leyes absurdas, ridículas, pero sobre todo malintencionadas, fracasan y van a fracasar todavía muchísimo más. ¿Por qué? Porque en este mundo en el que estamos viviendo, en la situación presente, el olvidarse de Dios, el no reconocer lo que Él es, está trayendo graves consecuencias. He leído un poquito porque han tomado la decisión, según la historia de Norteamérica, que yo no la conozco bien, evidentemente, fue en el siglo XIX, aproximadamente, que ya se estableció un día especial en el año, un día, para dar gracias a Dios. Y me parece una idea magnífica. Ahora, eso no se ha importado en España. Nadie este próximo jueves, porque es lo que se decidió en 1800 y pico, fue que el día, el último jueves del mes de noviembre, todo el mundo iba a dejar sus actividades para dedicarse a darle gracias a Dios. Es una fiesta en que laboralmente la gente pues ahora sigue haciéndolo, pero era una fiesta en la cual se juntaban por familias para darle gracias a Dios. Anda que no hay cosas por las cuales darle gracias a Dios. Claro, eso ocurrió allí en Norteamérica, por eso estoy hablando de Norteamérica. Y ocurrió y sigue todavía, aunque ya es más la fiesta en sí misma lo que cuenta, más que la esencia, aunque hay mucha gente que toma en cuenta ese día o celebra ese día, extra bíblico, porque no está señalado en la Biblia, pero muy bíblico en cuanto a su contenido, que al menos un día al año todos nos acordemos de Dios y que hay que darle gracias a Dios por todo, porque el no hacerlo, en Romanos 1 te lo puedes leer, ha traído las consecuencias de lo que estamos viviendo. No tomar en cuenta a Dios, no darle gracias, no darle a Él la gloria. Por eso, y ya os lo digo de antemano, a mí me gustaría que este próximo jueves, este año cae el 24, ¿no? Pero siempre es el último jueves del mes de noviembre, cada uno de vosotros, en vuestras casas, en vuestras familias, y el que no tenga familia, por favor, hoy detectarlo e invitarlo para que sea un día de encuentro, de cenar juntos. Bueno, los norteamericanos comen pavo. Ahora nosotros podemos comer un cochinito. Podemos comer lo que queramos. Si lo importante no es lo que comas, sino por qué lo comes, por qué te juntas, por qué decidimos, y como iglesia yo lo estoy promoviendo y lo estoy alentando para que esa sana costumbre sí se instale en nuestra cultura y nos juntemos. Fíjate si le estoy dando importancia que este jueves no me voy a ir al redil. Algunos saben por qué lo digo. Nos vamos a quedar en casita, vamos a cenar juntos, vamos a reunirnos por familias, por grupos de afines, de amigos. El caso es reunirnos, compartir juntos, evidentemente, el alimento, pero sobre todo, pues tener una buena lista de cosas por las cuales darle gracias a Dios. Porque la acción de gracias, la gratitud, no puedes imaginarte las puertas que abre. Así como la ingratitud las cierra, la acción de gracias a Dios abre puertas increíbles, abre puertas inesperadas, abre puertas desconocidas, porque Dios se agrada con los que le dan gracias, como tú lo harías, ¿no? Como tú lo harías.
Si tienes detrás de ti una persona que te está insultando y otra que está siendo agradecida, ¿con cuál te vas a quedar? Pues con la que te está no haciendo la pelotilla, ¿no? La pelota, no, con el que está siendo agradecido y reconociendo y siendo simplemente amable. Algo que se está perdiendo en nuestra sociedad precisamente por este diagnóstico preciso que el Señor nos da en su palabra, que por no darle gracias, el entendimiento se ha entenebrecido. Por eso decía que están tontos, porque se ha entenebrecido. O sea, yo no estoy tratando de insultar, no me cae nada bien, pero no estoy tratando de insultar, sino de poner en su sitio. Y ellos lo que hacen es en ceguera absoluta, porque la Biblia lo dice, que Dios los entregó. Por si alguno quiere salir de ahí, por si alguno va saliendo de ahí, todos necesitamos salir de algún sitio, pero especialmente los que han caído ya bajo esta cuestión, que es que Dios mismo los entregó. Ya no es que por sus propias acciones o malas acciones hayan caído en algo, no, Dios ya los entregó. Ahora, ¿es irremediable e irreversible? No creo, Dios sigue siendo el mismo Dios de amor. Y claro, fíjate, yo creo que en la mente de aquellos primeros creyentes, estamos hablando de Estados Unidos, porque de España no podemos hablar. Aquí han sido unos conatos, unos intentos del Evangelio que enseguida han sido cegados. La Inquisición, por ejemplo, cuando hubo el avivamiento, cegó la vida, no te puedes imaginar de cuánta gente. Y nunca hemos experimentado ese gozo de saber que Dios es nuestro creador y de lo que Él nos había dado. Y vamos a comenzar por leer Hebreos capítulo 12, versículo 28. Así que, fíjate bien lo que dice, recibiendo nosotros un reino inconmovible. Claro, ¿quién puede entender que hemos recibido, aunque estamos aquí todavía, un reino que no se puede cambiar, que no se puede mover, inconmovible? Dice, tengamos gratitud. Y mediante ella, fíjate, ¿mediante qué? La gratitud. Sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Santificado sea tu nombre. El nombre de Dios no es fulanito de tal. El nombre de Dios es la autoridad, es el nombre sobre todo nombre. Hoy tenemos grandes dudas sobre cómo se llama Dios. Por algo no interesa, es su nombre, su cargo, su autoridad. Y fíjate, este sencillo versículo, que seguramente le hemos pasado por encima 1000 veces, y no nos damos cuenta que nosotros hemos recibido, al recibir a Cristo, un reino inconmovible, y que la gratitud, y con la gratitud servimos a Dios. ¿Vas entendiendo por qué Satanás ahora ha quitado todo deber y solo son derechos? Porque la persona que solo cree que tiene derechos nunca agradece nada, solo exige. Sin embargo, el que cree que no tiene nada, cualquier cosa, es motivo de gratitud. ¿Entiendes el trabajo de Satanás en la mente de las gentes? ¿Lo entiendes? Es importante que lo entiendas, porque tú puedes caer en esa misma trampa. Primero, de no saber lo que tienes. Es que el reino ya llegó, pero es el reino espiritual. O sea, lo que está haciendo ahora el Señor es con las personas que tienen la humildad suficiente como para reconocer lo que Él ha hecho y no creer que pueden justificarse delante de Dios por lo que nosotros hacemos. Con ese tipo de personas está conformando el reino, pero está conformando los ciudadanos de ese reino, que no ha llegado. Si hubiera llegado, no nos diría el Señor, venga a tu reino.
Y si esto es algo semejante al reino de Dios, yo lo dejo. El reino de Dios tiene que ser algo mucho mejor, tiene que ser algo perfecto. Porque además, es que lo dice el apóstol Pablo, no es comida ni bebida, ni fiesta, ni nada. El reino de los cielos es amor y gozo y paz y poder en el Espíritu Santo. Ese es el reino ahora. Claro, ¿cuántos necios para enriquecerse únicamente están diciendo que el reino es ahora, pero el reino físico? ¿Cuántas sectas, porque eso sí son sectas peligrosas, están diciendo que el reino hay que establecerlo para que luego venga el rey? Es una tarea imposible, inalcanzable, y máxime como vemos ahora la situación. Si es que estamos yendo para atrás, si es que lo he dicho ya varias veces desde hace meses, semanas, que la iglesia hoy es irrelevante. Tal y como nos lo presentas en la iglesia final, en el libro del Apocalipsis. Es irrelevante. Y somos irrelevantes, porque ya no influimos nada socialmente. Al contrario, la influencia que un día se puso en marcha, como el ejemplo que hoy estamos trayendo, que no es más que un ejemplo, los Estados Unidos, se ha difuminado. Ya no existe. Ha quedado ya como una cosa anecdótica del pasado. ¿Ese es el reino? ¿Eso es lo que están estableciendo el reino? Es que no entienden nada. Y no entienden porque será que por eso Dios los entregó a una mente reprobada. Porque no piensan más que en su avaricia. El reino, ahora que se llama en la teología falsa el Kingdom Now, les ha llegado a ellos, a esos pastores, si es que se han enriquecido. Claro, y se compran casas de millones de dólares y tienen lo que quieren. A ellos sí les llegó el reino, claro que sí. Pero los incautos que van allí y que son los que le apoyan su reino, que ya parte de una base teológica absolutamente falsa, mentirosa y malvada, pues él recoge todo y ya está. Pero el plan financiero de Dios del que hemos hablado no es para eso, ni mucho menos. Pero bueno, fíjate si es importante, que será que porque aquellos primeros colonos, se dice que fueron allí un grupo de personas desde Inglaterra, desde el Reino Unido, había persecución y se fueron a ese nuevo mundo recién descubierto, porque nosotros no lo conocíamos, eso es descubrir, ¿no? Revelarnos. Si no sabíamos que existía, ¿qué vamos a decir desde este lado del mar? ¿Descubierto? No, otra cosa es hablar de conquistas y de cosas, yo no estoy hablando de eso, pero ¿descubierto? Claro, si no sabíamos que estaba ahí y lo encuentras, pues claro que lo has descubierto, ¿verdad que sí? Es sencillo. Y se fueron allí a esa parte de ese mundo y establecieron sus colonias. Al principio parece que les fue muy mal, pero llevaban a Cristo en su corazón. Entonces lograron hacer una cierta empatía con los indígenas que allí vivían y les ayudaron y enseñaron a cultivar en las condiciones y en ese ambiente, ¿no? Que es distinto a su Inglaterra querida y amada. Y el primer año que tuvieron una cosecha, no sé si hay algún norteamericano que me corrija, en 1621 creo que fue, ese año se juntaron y le dieron gracias a Dios porque habían sobrevivido, pero la mitad de ellos parece que habían muerto. Pero no estaban lamentándose por los muertos, sino dándole gracias a Dios porque habían sobrevivido y tenían ese año alimento que llevarse a la boca. Y habían tenido una cosecha. ¿Ves la gratitud? Y te digo, no será por esas cosas que luego incluso llegaron a ser relevantes, porque hoy toda la nación, aunque ya son herejes, todavía toda la nación sigue por lo menos teniendo en cuenta, y este jueves se juntarán todas las familias, aunque son más ateos que el peor de los ateos, pero se juntan para la cena de acción de gracias.
de aquello, es posible que Dios empezara a abrir puertas. Puertas que literalmente todavía, a pesar de lo que estamos viendo en ellos, sigue siendo la primera economía del mundo, sigue siendo el país de referencia, porque todos se quieren ir para allá, especialmente de Centroamérica y Sudamérica, todavía quieren irse para allá, ¿verdad? A que nadie va a otro país, y no voy a nombrar ninguno, de Centroamérica y de Sudamérica, a que nadie, no van masas de gente para allá, que no, ¿verdad? Sigue queriendo irse para allá, porque yo creo que esa gratitud, fíjate, y el establecer un día al año, que se institucionalizó. Creo que el primer presidente que lo institucionalizó nacionalmente fue George Washington. Él dijo, esto es algo nuestro, esto es algo que se va a hacer, y aunque han ido variando las fechas, Abraham Lincoln creo que fue el último que dijo, mira, vamos a establecerlo este día, y de esta manera. El cuarto jueves, o el último jueves del mes de noviembre. Ahí está. Institucionalizado, o sea, como una ley nacional que hasta el día de hoy sigue vigente, como he dicho. Porque aquella gente sí entendió que habían recibido un reino inconmovible y que su gratitud, con la cual servían a Dios, con temor y reverencia, les abrió muchas puertas. Muchas. Aquí no, por eso no se abrieron muchas puertas. Aunque las tuvimos todas abiertas de par en par, pero ¿qué hicieron? Por la ingratitud, se cerraron. Hoy en Norteamérica no saben ni siquiera que nosotros le financiamos su libertad. Pregúntale a cualquier norteamericano corriente a ver qué le enseñan en sus escuelas, porque no le enseñan que España pagó su libertad. Lo pagamos nosotros. Es que su moneda es nuestra. El dólar, es una moneda española, que era en oro y se mandaban dólares, cuyo símbolo tiene que ver con la bandera, con el escudo de España. El escudo de España está en los laterales flanqueado por 2 columnas y una cinta alrededor de las columnas que hace la forma de el dólar. Pregúntale a cualquiera si le han enseñado quién somos nosotros y lo que hicimos por ellos. Nada. Pero, ¿sabes? No lo estoy diciendo por resentimiento, aunque me gustaría, hombre, que supieran por lo menos quién somos. Porque las puertas se cerraron. Porque la ingratitud ante Dios es muy importante. Claro, un país como este, que lo que se dedica es a desobedecer a Dios, pero flagrantemente, que tenemos imágenes en todos los pueblos, que se adoran y se veneran esas imágenes cuando está prohibido por Dios, ¿qué esperamos? Pues lo que tuvimos, y que ahora, bueno, estamos así un poco, pero hasta hace bien poco lo que teníamos era miseria. Miseria. Y ellos no. Cuando aquí estábamos sin baño, sin agua corriente, ya sabes, en Estados Unidos tenían esos cochazos inmensos. Ojo, no quiero decir que Dios nos vaya a dar cochazos inmensos. Estoy hablando de la sociedad que se formó por agradar a Dios, por darle gracias. Yo creo que Dios apreciaba mucho ese día, en que familiarmente se juntaban para darle gracias. Bien, pero hay muchos más versículos que podemos ver en los cuales la acción de gracias, y la acción es acción, o sea, hay que hacerlo, ha traído y seguirá trayendo grandes beneficios al que practica la acción de gracias. Vamos a ir a Colosenses capítulo 3, para ver del versículo 15 al 17.
Fijaos algo muy importante. La paz de Dios. Dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a los que asimismo fuisteis llamados a un solo cuerpo, dice, y sed agradecidos. ¿Tendrá que ver la gratitud con que haya paz en el corazón de Dios? En nuestros corazones, porque dice que tiene que gobernar nuestros corazones. Porque ayer mismo, escuché una noticia que seguramente la puedes ver ahí. No me acuerdo qué porcentaje impresionante del consumo de ansiolíticos ha aumentado en España. Gente que no puede dormir. Gente que no puede descansar ni de día ni de noche. Si alguien encuentra la cifra, me la dices. ¿Cómo ha aumentado, pero grandísimamente, en España el consumo de ansiolíticos? Porque la gente está ansiosa, insegura. Y sin embargo, termina el versículo 15 diciendo, y sed agradecidos, porque yo creo que la gratitud lleva una paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. No está en el corazón. ¿Por qué? Versículo 16, porque la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Y la palabra de Cristo no mora ni en abundancia ni de ninguna manera en el corazón de ningún español, prácticamente, del mundo en general. Enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y el versículo 17, y todo lo que hacéis, no es un día al año, sino todo lo que hagamos, sea de palabra, lo que dices, o de hecho, lo que haces, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesucristo. Quiere decir para honrarle y glorificarle a Él. Quiere decir que cada vez que vayas a tomar una decisión, tienes que preguntarle, Señor, ¿esto te honra? Dando gracias a Dios Padre. Dando gracias a Dios Padre por medio de Él, de Jesucristo, del que lo hizo todo. ¿Por qué no le agradecen a Jesucristo su obra? Porque cada uno cree que es campeón. Cree que lo ha hecho Él, que lo va a hacer Él. Impresionante. Sin embargo, fíjate, nuestra paz, nuestra seguridad, nuestra tranquilidad está en la gratitud a Dios y en que todo lo que hagamos y todo lo que pensemos sea para honrarle a Él. Vamos a Efesios capítulo 5, versículos 18 al 20. Allí es donde este versículo se usa muchísimo, este pasaje se usa muchísimo por la necesidad de estar llenos del Espíritu. Porque Pablo, en primer lugar, lo compara con la embriaguez. Dice, y no os embriaguéis con vino, no te drogues, porque en aquel momento no había, el vino es lo único que te sacaba de tus casillas, ¿no? Pero hoy tenemos tantos productos que nos pueden sacar de nuestras casillas, ¿no? Y todo está englobado ahí. No os embriaguéis con vino. Porque en eso, dice, en lo cual hay disolución, o sea, tu vida se va a deshacer. Tu vida se va a acabar. Hoy, mañana, dentro de un mes, dentro de un año. Se va a acabar. Y todo el que usa y consume estupefacientes, tarde o temprano, su vida se acaba. Y lo dice aquí, ¿no? Dice, en eso, en lo cual hay disolución. Antes bien, dice, sed llenos del Espíritu.
Cuando yo soy lleno del Espíritu, ¿qué va a ocurrir en mi vida? Versículo 19. Voy a empezar a hablar entre nosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Y el versículo 20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ese era el secreto. ¿Por qué no lo queremos practicar hoy? No es un mantra, no es una fórmula mágica, pero hombre, es que ese refrán español de toda la vida que de bien nacidos es ser agradecido, hoy es nada. Nada. ¿Por qué? Recuerda, la gente solo tiene derechos, no tiene obligaciones, solo derechos. Y como yo solo tengo derechos, a mí es el que me tienen que dar gracias. Yo soy el receptor de todo, yo soy el centro del universo. Y eso es absoluta mentira. Ni es, ni fue, ni será posible. Ahí tenemos. Y vamos viendo lo importante que es, al menos nosotros, si fuera todos los cristianos, todos los creyentes, pues por ejemplo como en Estados Unidos se hizo en su día, vuelvo a ponerlo como ejemplo. Pues qué bueno. Yo atribuyo la bendición de ellos a eso, a su honra a Dios, a su reconocimiento, que aquellos, fíjate, que habían muerto la mitad de aquellos colonos y sin embargo se juntan para darle gracias a Dios. ¿Tú harías lo mismo? Si hubieras perdido la mitad de tu familia en este año, ¿le darías gracias a Dios? Ellos lo hicieron. Y como Dios ve el corazón, la semana pasada estuvimos hablando del corazón, ¿te acuerdas? Como Dios ve ese corazón, pues yo te diría, es que no tiene más remedio que bendecirlo. Así como no tiene más remedio que repudiarlo, como dice Romanos 1. Cuando ve un corazón de esas características, es que no tiene más remedio que bendecirlo y bendecirnos. Y lo va a hacer, y lo seguirá haciendo, y lo está haciendo. Pero claro, no nos podemos olvidar. Por eso insto, promuevo que al menos, pues vamos a tomar la costumbre de ese día, que por lo menos vamos a tener un grupo de hermanos en otro continente que están haciendo lo mismo que nosotros, a distinta hora, el último jueves del mes de noviembre. La fecha me da igual. Pero como ya es una referencia, es un referente, pues bien, tomémoslo para nosotros. Porque también no se olvida nadie el día 30 de octubre de celebrar el día a Satanás, ¿no? No cambian la fecha, aquí lo celebramos el mismo día, ¿no? Lo celebran el mismo día. Bueno, repito, te invito a que lo hagamos. Vamos a ver más cosas. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 16 al 18. Son microversículos. El 16, estad siempre gozosos. El 17, orad sin cesar. Y el 18, dad gracias en todo. ¿Sabes por qué? Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros. Y fíjate, siempre es en Cristo. No en San Bartolo. No es en la Virgen de la Pata Rastra. No, en Cristo. Cristo. Cristo, no hay más que Cristo. ¿Y será que el gozo tiene que ver con la oración y con el dar gracias? Evidentemente. El gozo, la paz, la tranquilidad, el no consumo de ansiolíticos, el poder dormir a pierna suelta, porque el descanso lo da Dios a sus amadas, a sus amados. Si no estás durmiendo bien, puede que tengas algún problema físico, puede. Pero ¿no será que te estás olvidando de vivir agradecido? Y dice en todo, y significa en lo bueno y en lo malo. Porque no siempre pasamos por etapas
gloriosas, ¿verdad? Hay veces que pasamos por etapas que diríamos, Señor, borra esto de nuestro historial. Pero aún así hay que darle gracias. Y vuelvo a aquellos colonos, que yo investigué su historia, porque bueno, si hubiera sido todo lo mejor de lo mejor y lo más espectacular, entiendo que puedan darle gracias, pero es que en la historia lo que me dice es que murieron la mitad de ellos, que estaban muertos de frío, que no tenían para comer, y establecieron un día para darle gracias a Dios. Me parece un ejemplo espectacular. Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, tomando ansiolíticos. Por nada. Ese es el mensaje de Dios para nosotros. Afanoso es excitado, es ansioso, es deprimido, es nervioso, que no pueden dormir. No pueden dormir. Repito, lo puedes mirar. Ayer se dieron cuenta del aumento espectacular de ansiolíticos que se toman en España. Pero vete a cualquiera de los otros países. Esa noticia era de España. Pero vete a cualquiera de los otros países. Que todo el mundo que no esté viviendo esta realidad, esta gratitud en el fondo del corazón, en el fondo y en la forma, pues va a caer en esto. Y está cayendo en esto. Y nuestra sociedad está cayendo en esta angustia. Si fuera tan bonito lo que nos están pintando toda esta gente, ¿no estaríamos mejor? ¿No estaría la gente más tranquila? ¿No habría aumentado el índice de suicidios? Y por cierto, los que más se están suicidando son trans y homos. Esto calladito, ¿no? Pero tú mira, realmente las estadísticas, trans y homos se están suicidando, se están matando como moscas. ¿Por qué? Evidente. Dios los entregó a una mente reprobada, pasiones vergonzosas. Pero dice, por nada estéis afanosos. ¿Y qué tenemos que hacer? Bueno, ya hemos visto unas cuantas cosas, pero en este versículo concreto dice, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Pero, ¿cuál es la mentalidad moderna, que llaman moderna? No, yo no tengo que darle gracias a nadie. Yo tengo derechos. A mí me tienen que dar. ¿Esa es la mentalidad? ¿Y no va en contra de esto? Por eso le produce afán, ansiedad. Pero si lo hiciéramos así, y nosotros tenemos que hacerlo así, todo llevárselo al Señor. Todo. Y ojo, ¿será que Él no lo conoce? Claro que lo conoce, pero dice que tienen que ser llevadas en toda oración y ruego. Esos del reino ahora solo le dan órdenes a Dios. Mando, decreto. Ojo que todavía se nos escapa aquí a nosotros, eso de decreto. ¿Qué? ¿Tú quién eres para decretar? ¿Acaso eres de Podemos? ¿Para decretar leyes que son peores que la anterior? ¿Que quieren derogar? No se decreta nada. Se cree lo que está escrito. Se cree lo que está escrito. Y punto. Y se ruega. Y se ruega. ¿Cómo han cambiado las cosas? Claro, así vemos cómo nos va. Y con acción de gracias. Hay un salmo. Estaba puesto esta mañana ahí en internet por alguno de los
No está ahí aquí, no lo veo. Se ve que puso el Salmo y ya. El Salmo 100. El Salmo 100 es muy importante en cuanto a esta actitud de gracias, ¿no? Y tiene que ver, ya sabes que la actitud de gracias es la primera parte de la alabanza verdadera y de la adoración. Y dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Yahweh con alegría, venid ante su presencia con regocijo, como esta mañana, estupendo. Y la semana pasada mejor. ¿Sabes por qué? Porque como no había equipo, tuviste que cantar. Hoy estaba atento, digo, como no oiga cánticos, lo corto. Versículo 3, reconoced que Yahweh es Dios. Reconoced que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Que pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias. Yo, y le digo, Señor, que nunca se me olvide, cuando estoy entrando por la puerta, le doy gracias al Señor. Ya cuando vengo por la carretera le digo, gracias, Señor. Por sus atrios, con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Porque Yahweh es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad para todas las generaciones. Pero para los que hacen eso, claro. Por eso nunca podemos olvidarlo. Y aunque estoy diciendo que tenemos que poner ese día, la verdad que tenía que ser todos los días. Pero bueno, un día especial, un día para recordar, para hacer ahí sí una lista. No de peticiones, sino de acción de gracias. El Señor dice, dime todo lo que quieras. Acabamos de leerlo, ¿no? Mientras vengas con humildad y con ruego, yo te voy a atender. Ah, por cierto, porque el otro que atiende es Satanás, ¿no? Él sí tiene poder para darle riqueza a esa gente. Bien. Juan 6:11. Un ejemplo de Jesús. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias. Pensemos un momento. Si fuera un apostolator de los de hoy, ¿qué haría con los panes? ¿Cogería los panes? Diría, te ordeno que te conviertas y que te multipliques. Pero Jesús no hizo eso. ¿Qué hizo Jesús? Dio gracias. Dio gracias. ¿Y qué ocurrió? Empezó a repartir y aquello no se acababa nunca. Y los discípulos entre los que estaban recostados, y asimismo aquellos 2 peces, y comieron cuanto quisieron. El versículo 23, de Juan 6:23 dice, pero otras barcas habían arribado a Tiberias, junto al mar, donde habían comido el pan después de haber dado gracias el Señor. ¿Dónde quedan los decretos? ¿Dónde quedan las órdenes? ¿Dónde? Pero hoy se ha infectado hasta tal punto la iglesia que es todavía posible encontrar a buenos cristianos atreviéndose a decretar algo, atreviéndose a darle órdenes a Dios. ¡Qué tragedia! ¡Qué tragedia es eso! Cuando lo que hay que hacer es darle gracias, tener una actitud noble, un corazón noble, y Dios va a atender todas nuestras peticiones. Romanos 1:21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue oscurecido, entenebrecido. Segunda de Timoteo, capítulo 3.
versículos 1 al 5, es la fotografía que ya conocían desde hace 2000 años todos los que leyeron la Biblia, ya nos conocían a nosotros. Ya conocían a las personas de este tiempo. Ya sabían cómo íbamos a ser. Y cuando tú lo lees aquí, ahora, en este tiempo, pues yo creo que los antiguos no se podían imaginar esto. Pero Pablo le enseña a su discípulo Timoteo, en la segunda carta que le escribe, en el capítulo 3, versículo 1, también debes saber esto, que en los postreros días, o sea, no era algo de su tiempo, sino que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Quiere decir que hoy estamos en tiempos peligrosos y no vemos el peligro. ¿No vemos como estamos a punto de la extinción, literalmente? Porque sabía que venían tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos. En aquel tiempo habría alguno, pero hoy, repito, no tenemos más que derechos. ¿No es un amor hacia nosotros mismos? Fíjate cómo lo describe Pablo hace 2000 años. Avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, o sea, sin ninguna relación con Dios, sin afecto natural. Lo natural es que, claro, todo se está cambiando, porque su mente fue entenebrecida. Implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Y hacen una ley peor que la anterior. ¿Más permisiva para quién? Para el delincuente, para el violador. Están tan ciegos. Y hacen una ley que beneficia, en vez de seguir protegiendo a las mujeres. Yo entiendo que hay que proteger a las mujeres y sobre todo a los violadores de niños. Pues están de fiesta, porque van a salir casi todos a la calle. Porque aborrecen lo bueno. Y sigue diciendo, traidores, impetuosos, infatuados. Esto te lo traduzco, tontos de remate, fatuos. Amadores de los deleites más que de Dios. ¿Te tengo que explicar esto? ¿De lo que tú tienes que estarte cuidando? ¿De que los deleites no se pongan por encima de Dios? Porque se ponen por encima de Dios, ¿a que sí? Seamos sinceros. Porque está hablando de nosotros, que dice que tendremos apariencia de piedad el domingo. Apariencia de piedad. Pero negarán la eficacia de ella. Y además dice, a estos evita. Cuidado con ellos. Falsos cristianos, como dice el Señor, hacen bonitos sepulcros por fuera, pero por dentro lo que hay es corrupción. Y no estaba hablando específicamente de Israel, porque bueno, menos los reyes y alguno por ahí, tú vas a ver, acabamos de estar allí y vemos las tumbas, cosa más sencilla, más rústica, no puede haber. Pero vete a las nuestras. Gente que vive en un piso que se está cayendo a pedazos, que le da un puñetazo fuerte a la pared y se comunica con el vecino ya directamente. Pisos de nada. Pero vete a ver la tumba. Mármol y dorados y unas cosas impresionantes. Bueno, pues que se vayan a vivir allí. Lo que te estoy haciendo es una comparación de gente que en vida no cuida su estatus, pero hace unas tumbas increíbles.
Esos que no han entendido nada. Claro, están bajo esta ceguera, este entenebrecimiento que dice Romanos 1:21, esta oscuridad que hay en su mente, y no son capaces de distinguir, porque nadie busca a Dios. Yo quiero que tomemos en serio y sí que vayas preparando tu lista de agradecimientos. Tendrás cosas que agradecer, ¿no? Por ejemplo, la salvación, gratuita. Ahora, si tú estás todavía pensando que te la estás ganando tú, no te puedo felicitar, al contrario, vas a caer en esto. Pero, ¿qué mayor regalo nos han podido hacer Dios cuando nos regala la salvación? Pero además, es que, y yo lo veo, yo agradezco a Dios de que de vez en cuando se me refresque también la memoria, como hoy la estamos refrescando en esta actitud. Ya no de pedir nada, no pedir derechos, sino de ser agradecido. Yo sé que tengo el deber de servir a Dios, tengo el deber de servir al prójimo, tengo el deber de honrar, de ser, como dice el apóstol Pablo, dice, no estimando superiores a nadie. Y las puertas se nos han abierto y se siguen abriendo, pero nunca podemos olvidar esto. Lo más importante a recordar, sabéis, que es cuando tomamos la Santa Cena, lo que el Señor hizo. Pero es que en lo cotidiano tenemos muchas más cosas que agradecer. Muchas. Tantas que, te digo, habrá que hacer una lista. Antes del jueves haré una lista porque habrá cosas que ya se te han olvidado. Milagros. Sanidades. Momentos en los cuales has bajado, pero has bajado para luego subir como un cohete, porque Dios estaba tratando tu corazón. Qué bueno que no olvidemos nunca estas cosas. Queremos terminar en esta mañana, quiero proponerte que terminemos en esta mañana, pues con canciones de gratitud. Recuerda, una de las cosas, dice que entre vosotros haya cánticos de gratitud, salmos, perdón, siempre recordando que Dios es bueno. El otro día se me escapó una, y es que me ha vuelto a la mente. Y te invito a que nos pongamos en pie, y esta sé que no va a fallar. En pie es de pie, ¿no? ¿La recordáis? Hace un par de semanas o 3, es que me surgió del corazón. Dios ha sido bueno.